En una pequeña ciudad vivía un anciano llamado Ernesto, cuya historia era tan fascinante como aterradora. Desde su juventud había hecho un pacto con el mismísimo Satanás, vendiendo su alma a cambio de riquezas inimaginables y la compañía de las mujeres más hermosas. Durante décadas, Ernesto disfrutó de una vida de lujos y placeres, sin preocuparse por las consecuencias de su trato infernal. Ernesto era conocido en toda la región por sus excentricidades y su fortuna aparentemente inagotable. Poseía mansiones en las colinas más exclusivas, coleccionaba autos de lujo y organizaba fiestas que duraban días enteros. Las mujeres más hermosas competían por su atención, atraídas por su carisma y su billetera sin fondo. Parecía que el anciano había encontrado la fórmula perfecta para una vida de ensueño. Sin embargo, a medida que los años pasaban, Ernesto comenzó a sentir un vacío en su interior que ni todo el dinero ni todas las mujeres del mundo podían llenar. La culpa por haber vendido su alma empezó a corroerlo por dentro, y las noches se volvieron largas y tormentosas, plagadas de pesadillas sobre su inevitable destino en el infierno. Un día, mientras contemplaba su reflejo en el espejo, Ernesto se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando. Las arrugas en su rostro se habían multiplicado, y su cabello, antes negro como el carbón, ahora era blanco como la nieve. Fue entonces cuando decidió que debía encontrar una manera de romper el pacto con Satanás antes de que fuera demasiado tarde. Ernesto pasó meses investigando antiguos textos y consultando a expertos en lo oculto, buscando desesperadamente una forma de liberarse de su acuerdo infernal. Finalmente, en un viejo libro polvoriento encontrado en el sótano de una biblioteca abandonada, descubrió un ritual que prometía romper cualquier pacto con el diablo. El anciano se preparó meticulosamente para el ritual. Reunió los ingredientes necesarios: velas negras, hierbas exóticas y un espejo antiguo. Esperó hasta la medianoche de una luna nueva y comenzó el peligroso proceso de invocar a Satanás para enfrentarlo cara a cara. Cuando el reloj marcó las 12, la habitación se llenó de un humo espeso y un olor a azufre. De las sombras emergió la figura imponente de Satanás, con sus ojos ardientes fijos en Ernesto. El diablo sonrió con malicia, creyendo que había llegado el momento de reclamar el alma que le pertenecía. Pero Ernesto no se dejó intimidar. Con voz firme y decidida, comenzó a recitar las palabras del ritual que había memorizado. Al principio, Satanás se burló de sus esfuerzos, pero a medida que el anciano continuaba, la sonrisa del diablo se fue desvaneciendo, reemplazada por una expresión de preocupación y luego de miedo. Las palabras de Ernesto resonaban con un poder antiguo, más allá de la comprensión del propio Satanás. El suelo comenzó a temblar y las velas se agitaron violentamente. El espejo antiguo que Ernesto había colocado frente a Satanás empezó a brillar con una luz cegadora, atrapando al diablo en su reflejo. Satanás rugió de furia y trató de escapar, pero el poder del ritual lo mantenía inmóvil. Ernesto, con una sabiduría que solo los años pueden otorgar, había encontrado la única debilidad del Señor de las Tinieblas, su propio reflejo, que mostraba la verdadera naturaleza de su maldad. El anciano continuó recitando, cada palabra más fuerte que la anterior, mientras Satanás se retorcía de dolor y miedo. La habitación se llenó de gritos infernales y el olor a azufre se intensificó hasta hacerse casi insoportable. Pero Ernesto no se detuvo, determinado a liberarse de las cadenas que lo ataban al infierno. Finalmente, con un último grito desgarrador, Satanás fue absorbido por el espejo, quedando atrapado en su propia imagen por toda la eternidad. El silencio cayó sobre la habitación, roto solo por la respiración agitada de Ernesto, quien cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. El pacto estaba roto. Ernesto había recuperado su alma, engañando al mismísimo diablo con astucia y sabiduría. En ese momento, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros.
Las riquezas y los placeres mundanos que tanto había codiciado ahora le parecían insignificantes en comparación con la libertad que acababa de ganar. Los días siguientes fueron de reflexión para Ernesto. Comprendió que había desperdiciado gran parte de su vida persiguiendo cosas que, al final, no tenían verdadero valor. Decidió usar el tiempo que le quedaba para enmendar sus errores y ayudar a los demás. Vendió todas sus propiedades y donó la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde comenzó a vivir una vida sencilla y honesta. Los habitantes del pueblo, que antes lo veían como un excéntrico millonario, ahora lo respetaban como un hombre sabio y generoso. Ernesto pasaba sus días compartiendo su historia con los jóvenes, advirtiéndoles sobre los peligros de la codicia y la importancia de valorar las cosas realmente importantes de la vida. Su experiencia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que nunca es tarde para redimirse y hacer lo correcto. Aunque ya no tenía las riquezas ni la compañía de hermosas mujeres que una vez codició, Ernesto descubrió una felicidad y una paz interior que jamás había experimentado. Cada noche, antes de dormir, miraba al cielo estrellado y agradecía por la segunda oportunidad que había recibido. La historia de Ernesto se extendió más allá de su pequeña ciudad, inspirando a personas de todo el mundo a reflexionar sobre sus propias vidas y decisiones. Muchos viajaban de lejos para escuchar sus consejos y aprender de su sabiduría duramente ganada. Años después, cuando Ernesto finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa en los labios, sabiendo que había utilizado bien el tiempo extra que se le había concedido. Su legado perduró en los corazones de aquellos a quienes había ayudado y en las lecciones que había compartido. Y en cuanto a Satanás, se dice que aún permanece atrapado en aquel espejo antiguo, un recordatorio eterno de que incluso el más astuto de los demonios puede ser derrotado por la sabiduría y la determinación de un alma arrepentida. La historia de Ernesto se convirtió en un cuento moral, transmitido de generación en generación, recordando a todos que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas y que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la paz del espíritu y en las buenas acciones que dejamos atrás.